Jason Brose, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes, Susan, Hugo, a toda la audiencia que nos está escuchando. Mira un gusto saludarles. Mira el tono del saco de él. Va muy de acuerdo a mi paleta de colores. Sí. ¿Ves? Oiga, y él, escúchame, espérese, él es uno de, yo lo vi en una entrevista. Con un saco. No, que es uno de los solteros que está más cotizado, así que usted aprenda. Es que yo estoy cotizado, pero no soy soltero. Pero ni importa. Vamos a lo que vamos. Ay, por favor. Oiga, la primera vez que yo lo entrevisté tenía, mira el déjà vu, ya que me puse a mirar a las navidades anteriores, recordando cuando teníamos una iluminación, wow, internacional. Las dores de consuelo por la del año pasado. Ni tanto, pero bueno, esas son apreciaciones personales. Recordé que la primera vez que yo lo entrevisté a usted era con un tema que tenía que ver con educación. Y fíjese que coincide su visita con la mala nota que tenemos a nivel internacional. Fracaso prácticamente en todo. No, que hemos subido un puntito, que estamos fracasados, esa es la verdad. ¿Usted cómo observa este tema? Y también que en nuestras asambleas no nos dediquemos a establecer las bases legales para cambiar las normas y así establecer el camino a seguir para mejorar nuestra educación, que es lo que nos garantiza ser competitivos y tener un mejor futuro. Bueno, en efecto, en Panamá uno de los retos principales que tenemos es la calidad de la educación y no tanto una falta de recursos, porque hay países en la región que con mucho menos recursos tienen resultados más interesantes que los que tiene Panamá. La educación no se ha priorizado y una muestra de esto es evidentemente la paralización de clases que hemos tenido solamente en estos 5 años, que se supone que la educación iba a ser la estrella. 2 años sin clases estuvieron los chicos. Cada vez que hay una huelga, una paralización, los chicos se ven afectados. Entonces, evidentemente que eso deja y pone de relieve dónde están las prioridades en el país. En otras latitudes, con más de 2.000 millones de dólares, que es lo que recibe todo lo que es el engranaje de educación, se hace más. No se tienen estas escuelas ranchos, escuelas en mal estado. La educación está mejor. Instituciones como el IFARU, que deben jugar un papel sumamente importante para poder servir como un apalancamiento para todos estos talentos jóvenes que tenemos, está politizado. El AMPIME, donde muchos se van formando en el ámbito de emprendedurismo, está politizado. Entonces, mientras exista esta politización tan rampante del Estado, va a ser difícil que nuestro país pueda seguir adelante. Y hay reformas urgentes también en materia de educación, más tecnología. No podemos seguir educando a los chicos con un método de los años 1940 y para atrás. Oye, y fíjese que precisamente usted aspira a llegar a la alcaldía de Panamá y la ley de los municipios establece un porcentaje que los municipios deben dedicar a educación. En esa línea, ¿qué planifica usted de llegar a la alcaldía? Mira, una de las propuestas que tengo muy interesantes es crear becas de inglés. Becas para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de estudiar inglés tanto en Panamá como en el exterior, porque una oportunidad afuera le cambia la vida a una persona. Y sobre todo el inglés, porque el inglés te abre puertas en lo laboral, en lo profesional, en lo académico, es decir, que una persona a su retorno puede estar aplicando con unas buenas credenciales a una beca, se va a estudiar, regresa. Eso es inversión, que es parte de lo que tenemos que hacer en Panamá, porque uno de los retos es que no tenemos mano de obra calificada. Y evidentemente, si uno de los skills más básicos dentro del mundo laboral al que estamos entrando son los distintos idiomas, entonces Panamá se encuentra en un estado de déficit. Desde una alcaldía, evidentemente no va a asumir el rol de todo el Meduca, pero sí puede aportar. Y en ese aporte está en la visión que tenemos, que los jóvenes puedan aprender inglés y tener una oportunidad que lamentablemente en el IFARU no se tiene, porque las becas de inglés solamente son para los hijos de los políticos. Oye, gracias por el skills, pero aquí no todos son bilingües como Susan. Así que habilidades, para decirlo en algo más comestible para el resto, ¿no? Mi queridísima. Sí. Oiga, ¿sabe que me he quedado pensando un poquito las ganas de ser alcalde, diputado, representante, presidente? Esas son las ganas que te impulsan precisamente a todos los días a meterle empeño a todo esto. Hace un par de días se aprobó el presupuesto en el Consejo Municipal para la alcaldía. De convertirse usted en el próximo alcalde a partir del 1 de julio, a usted le tocaría básicamente trabajar con ese presupuesto. Una administración que ha recibido muchísimas críticas a lo largo de estos casi 5 años.
En los últimos años quizás el tema más importante, el de los alumbrados, el de los desfiles, por la cantidad de millones de dólares invertidos en estos proyectos. Pero también la escasez de otras obras, ¿no? Hablamos de el Parque del Norte, que creo que lo van a poder entregar antes que salga la administración del alcalde Fábrega. Los mercados periféricos que ayudarían a la población. ¿Cómo usted manejaría básicamente ese presupuesto? Porque ya el próximo alcalde que llegue no puede echar para atrás, ni decirle al Consejo no puede ser ese presupuesto, ¿no? Ya va a ser una realidad en realidad para usted. Ya cuestionarlo o señalarlo no podemos hacer nada a menos que venga otra situación que lo cambie. ¿Cómo manejaría todo esto en base a los proyectos que obviamente tiene? Porque también es una condición, señor Brose, para su presupuesto luego del 2025, si fuese usted el alcalde, tendría entonces que reducirlo, porque obviamente ya tendría este techo como un patrón. Bien, el presupuesto de la alcaldía es de 325.5 millones de dólares. Eso no es algo menor, eso es muchísimo dinero. Y parte de ese presupuesto, una parte importante, se está yendo en funcionamiento, no en inversión. Casi el 50%. Casi el 50%, 153 millones de dólares. Más del 20%, cerca del 30% del presupuesto de la alcaldía se está yendo en el pago de planillas, lo que equivale a cerca de 6.000 y tanto de funcionarios de la alcaldía. Funcionarios que las personas se preguntan, ¿dónde están? ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es la productividad que eso está teniendo? Eso, si lo ponemos en números, estamos hablando de un poco más de 80 millones de dólares pagados en alcaldía. Esto supera con creces el presupuesto, por ejemplo, del Senacid, claro, por ejemplo, del oncológico. ¿Cuántas obras se podrían hacer si nosotros reducimos por lo menos 2/3 de ese presupuesto? ¿Y es presupuesto que se reduzca? Por ejemplo, estaríamos hablando de algo que está dentro del círculo de influencia del resto de los ciudadanos. Bueno, un alcalde que tenga visión, un alcalde que quiera que el dinero de los impuestos le llegue a las comunidades, a las obras, que se palpe, que se vea, es un alcalde que va a priorizar eso, precisamente la despolitización. ¿Pero eso va a ocurrir en este momento? En este momento no va a ocurrir. Es decir, al contrario. Es decir, que si usted llega el 1 de julio, le va a tocar trabajar con ese presupuesto. ¿Qué haría? ¿Cuál sería ese gran reto? El primer paso es la despolitización de la alcaldía, que es algo que necesita no solamente la alcaldía, el país entero. ¿Eso es reducción de la planilla? Eso significa todo lo que es botella para afuera. Todo lo que son personas que están realmente sin un oficio, que su mayor mérito es decir, yo vengo de la mano de un diputado, vengo de la mano de un representante, vengo de la mano de la cuota política tradicional. Esas personas no pueden estar ahí. Simplemente vamos a hacer una auditoría departamento por departamento. El que trabaja no se tiene que preocupar. Vamos a estar reasignando según funciones. Por ejemplo, ¿cuántos policías municipales nosotros tenemos? Versus cuántas personas tenemos como los llamados auxiliares comunales o promotores comunales. Yo creo que está mal distribuido, pero por supuesto está mal distribuido porque de una manera no hay rendición de cuentas, no los ves y es plata que se está esfumando, que se está yendo. Esa sería su primera acción. Esa es una acción importante, imperativa. ¿La segunda cuál sería si llega a la alcaldía? Esa acción nos permite a nosotros tener dinero para poder llevar a las obras que se necesitan. Aquí hay 3 prioridades que yo he determinado. Seguridad. Nuestra ciudad necesita más seguridad, mejor seguridad. ¿Qué puede hacer una alcaldía en seguridad? Tecnología, más cámaras de videovigilancia. Hoy en día he tenido la oportunidad de reunirme con diversos gobiernos locales. Lo que es la inteligencia artificial está jugando un tema crucial dentro de las cámaras. Poder modelar diversos comportamientos. Por ejemplo, si después de las 8 de la noche hay un patrón que no más de 5 personas pasan por esa calle, pero ese día pasan 10, automáticamente te manda una señal, porque se modela. Si hay un muro, se establece, vamos a modelar que este muro nadie tiene que cruzar de este muro después de las 7 de la noche. Si eso pasa, automáticamente te manda. O sea, utilizar la tecnología, que eso está a disposición, para poder coadyuvar con las autoridades de seguridad y que las personas también se sientan un poco más seguras. Eso por una parte, más presencia de la policía municipal, más inspectores que tengan presencia en los 26 corregimientos. ¿Dónde está la policía municipal actualmente? Es más, los veo en condiciones que no son apropiadas, los uniformes, las botas, la falta de práctica. Entonces pienso que eso es un punto esencial que nosotros vamos a apalancar. Otra parte, los espacios públicos. En Panamá, lamentablemente, son muy contados los espacios públicos seguros, iluminados, de calidad.
y no están, digamos, a la disposición de todos, porque muchas personas que viven, por ejemplo, en Panamá Este, Panamá Norte, tienen que viajar al centro de la ciudad para poder disfrutar de un espacio como la Cinta Costera, como el Causeway, entre otros. Entonces, vamos a hacer un inventario de espacios públicos que puedan ser sujetos a una intervención por parte del municipio, remodelarlos, tenerles presencia de la policía municipal, cámaras de videovigilancia, buena iluminación. Eso por otra parte, y el tema de residuos, por supuesto. Nuestra basura, la basura en Panamá está casi que a la entrada de la casa del panameño. Aquí y en todo el país. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a impulsar el reciclaje, que vamos a impulsar el reciclaje mientras tanto no se haga una verdadera descentralización, que es algo que he estado siempre proclive y lo he manifestado en la Asamblea, he presentado proyectos de ley para que la autoridad de aseo retorne, esas funciones retornen al municipio de Panamá. Pero mientras eso no se logre, el reciclaje es uno de los planes agresivos con los que nosotros vamos a estar impulsando. Y algo muy importante, aquí no todos los fondos para estos planes tienen que salir de dinero público. Se pueden hacer alianzas público-privadas para poder abordar de una manera multisectorial las problemáticas que tenemos. Yo quiero irme al segundo punto. El primero es bien complejo, el tema de la seguridad, y todo lo que se haga en pro de seguridad es bienvenido, pero voy al segundo porque tiene que ver con el día a día de la gente. Cuando se habla de espacio público se tiende a pensar en el parque, etcétera, y no necesariamente es así. El espacio público por excelencia es el que usa el peatón, por ejemplo, es la acera. Y Panamá es una ciudad muy poco amable con el transeúnte. No hay aceras, y las pocas aceras que hay las ocupan los carros o están deterioradas. Ese es el estado de nuestra ciudad. Las aceras, algunas perdiéndose, en fin. ¿Qué hacer para revalorizar o revitalizar, darle al ciudadano ese espacio que se merece mínimamente para caminar? Yo hice un especial, me acuerdo, donde filmamos a la gente peleándose en la calle el espacio para caminar, que es tan básico y elemental, ¿no? Hubo espacios en aceras ganados en Caledonia por el anterior alcalde, iluminados y qué sé yo, y están muy cerca del Palacio Municipal. Y todo se ha pauperizado, lleno de basura, está oscura, etcétera. Una ciudad así como que a mí no me importa cómo está la ciudad, lamentablemente así está la ciudad, ¿no? Y eso no lo cambia. Foquitos mejores que el año pasado fueron un desastre. Pero en fin, ese tema, el rescate del espacio para que el ciudadano pueda mínimamente caminar. ¿Qué tiene usted en esa materia? En efecto, la movilidad es parte esencial para el desarrollo de Panamá y de cualquier ciudad del mundo. Y no solamente las aceras, están las paradas, por ejemplo, están la movilización a través de las ciclovías, etcétera. En cuanto a las aceras, hay que hacer un levantamiento de cuántas aceras en Panamá están en buen estado. Oye, disculpe que le haga un alto ahí. Usted sabe que cuando hice ese especial, le pregunté al encargado del tema en la alcaldía, oiga, ¿cuántos kilómetros de acera tenemos en Panamá? No tienen idea cuántos kilómetros de acera hay. O sea, si usted no tiene idea de lo que tiene, ¿usted cómo lo va a atender? ¿Cómo lo va a mejorar? Ni siquiera sabemos cuántos kilómetros de acera hay. Es que ese es el primer paso. Para poder llevar a cabo una política pública, el primer paso es el diagnóstico. Y, evidentemente, necesitamos hacer un levantamiento. ¿Cuántas aceras tenemos en Panamá en buen estado? Las que no están en buen estado, ¿se pueden revitalizar? Sí. ¿Qué sectores tienen disponibilidad de espacio público para hacer una acera? Porque seamos conscientes, no todos los sectores tienen el espacio suficiente para las aceras. Entonces, todo eso hay que inventariarlo. Y para eso nos hemos rodeado de un equipo de profesionales, comenzando con mi candidata a vicealcaldesa, que es una ingeniera civil, que en estos momentos también ha hecho levantamientos, precisamente no solo de aceras, sino de luminarias, de puentes, pero de peatonales. Normales. Sí, Cuando sí. hablo de aceras normales, ojo, y esto no lo digo como, porque a veces se malinterpreta, pero abusamos del tamaño de la acera, quitando mucho espacio, y esto ocasionó un golpe terrible a muchos comercios en ciertos lugares específicos. Panamá no tiene la estructura de Europa, por ejemplo, donde tú puedes tener estas aceras gigantescas, y la estructura vial tampoco se presta para las aceras en ciertos lugares, y luego con la bicicleta, ¿dónde vas a caer? A otro hueco, a una zanja. Entonces, obviamente, han pensado en ese tema, eso como la pregunta número uno. Y la número dos, usted hablaba de estos 3 pilares en los que va a estar enfocada básicamente su estrategia. Esto quiere decir, porque me quedo con el tema del presupuesto,
luego de despolitizar la alcaldía, el que no trabaja va para su casa, eso es sentido común, y el que trabaja se queda trabajando. El resto del presupuesto estaría destinado básicamente a estas tres áreas, porque lo que ocurre, y los que hemos manejado presupuestos, es que si usted no ejecuta lo que pidió, cuando va a pedir su proyección para el siguiente año, te van a hacer recortes, porque te van a decir, Susan, pero si tú pediste $1 millón y nada más usaste 50,000. Hay una justificación con el tema de trabajar el presupuesto. O sea, ¿cómo manejaría eso? Bien, contestando la primera pregunta sobre el crecimiento de la ciudad de Panamá ha sido un crecimiento desordenado, no ha habido planificación, el ordenamiento territorial ha sido siempre una deuda pendiente y obviamente no podemos contar con la mismo espacio público que sí se cuenta no solamente en Europa, sino aquí en nuestros países vecinos. A mí me encantaría tener aceras muy, muy amplias, pero todo eso tiene que ser analizado por un equipo multidisciplinario. Dentro de una intervención no es solamente arquitectos, no es solamente ingenieros, tienen que haber economistas, tienen que haber abogados, tiene que haber la misma comunidad que tiene que ser consultada. La participación ciudadana es clave. Es como que a alguien le pongan un parque de tenis en una comunidad donde todo el mundo juega fútbol. O sea, son una serie de elementos que tienen que entrar para poder tomar la decisión de efectuar una política pública. El otro tema era sobre las prioridades. Cuando uno tiene prioridad, tiene que ir por ahí. Entonces, digamos que las tres prioridades van en esa línea. Hay muchos más proyectos que me gustaría. O sea, que su presupuesto, lo que le queda, lo va a dirigir hacia esas tres. Sí, porque esas son... ¿Va a dejar un colchón? Son los pendientes que tiene la ciudad. ¿O se lo va a gastar, obviamente, en esta...? Si al final el dinero se utiliza y tú lo ves, es como cuando vas a Estados Unidos y tú ves buenas carreteras, la calidad de educación pública, donde el estudiante tiene buenas instalaciones educativas, la calidad de educación, sus meriendas, su comida. Entonces tú dices, vale la pena pagar los impuestos, porque ves allí eso. En este caso, ¿usted haría recorte de su presupuesto, dejaría un colchón, o realmente lo va a tener que destinar a eso? ¿Aumentaría su presupuesto para el 2025 o cómo lo manejaría? Le hago las preguntas porque luego cuando sea alcalde, todas esas cosas pueden pasar porque la gente se transforma, ¿no? Mira, con respecto a mi visión y mi línea de pensamiento, yo soy más de hacer más con menos. Y pienso que soy el adecuado para decirlo porque lo he hecho hasta en campaña. Lo he hecho en estos 4 años y medio como diputado independiente, teniendo una de las planillas más bajas de la Asamblea y con una productividad alta. En campaña fui la persona que menos dinero gastó y que más apoyo tuvo. 57,000 firmas y la inversión fue de $36,000, que si tú la comparas con la de cualquier otro candidato, hay gente que se tiró $500,000 en un mes, en 2 meses. Por Dios. O sea, a mí no me van a echar cuento de cómo administrar el dinero. Entonces, porque eso forma parte de mi línea de pensamiento, de mi forma de cómo el país debe estar concebido. Usted puede trabajar en Metcon. Hacer más con menos. Hacer más con menos. Entonces, mira, para poder saber hacia dónde uno va, primero hay que comenzar con el diagnóstico. Hay que llegar, hay que revisar qué es lo que tenemos, hay que ver qué vamos a recibir, las deudas por cobrar. Porque tampoco, yo no soy partidario de un Estado que contrata y no le paga a los proveedores. Eso genera ineficiencia y evidentemente eso genera letargo y no es la forma de trabajo que nosotros queremos. Entonces tenemos que hacer una revisión exhaustiva de cómo están las finanzas del municipio, cuáles son los programas, vamos a darle continuidad a las obras que merezcan continuidad. Nosotros no somos esa visión politiquera que aquí todas las administraciones han aplicado, que comienzan una obra, no la terminan. Señores, si ahí está la plata invertida, ¿cómo tú vas a podrir una obra? No tiene ningún sentido. Claro. Así que todo eso forma parte de un examen prolijo antes de tomar decisiones. Hombre, pero si me pregunta cómo administrar, es hacer más con menos y no está botando la plata al contribuyente. Y sobre todo, yo no soy partidario de presupuestos deficitarios, donde mucho se costea con deuda. Eso no tiene ningún sentido, que endeuden al panameño para estar pagando los caprichos y pagándole la fiesta a los políticos de turno. Hombre, tal vez el mejor ejemplo de continuidad, que es lo que falta, es lo que ha pasado con el mercado de buonería, que se está perdiendo allí, y los buhoneros trabajando debajo de puentes, etcétera, y en las condiciones que menos se merecen gente tan trabajadora como ellos. Yo regreso al tema de las aceras porque el tema continuidad me ofreció el espacio para hacer. Aquí tuvimos gente que visualizó la ciudad como una ciudad. Belisario Porras, y estableció que las aceras deberían ser en la ciudad de 4 metros. Lamentablemente eso se sostuvo por muy poco tiempo y cambió.
Y tenemos barrios como San Francisco, que cuando se le cambió la densidad, que se podía construir rascacielos, se les decía, oye, la infraestructura no aguanta. Pero usted ve un rascacielos con una acera de 1 metro. Lo que dictamina realmente el tamaño de una acera es la densidad de la población. O sea, cuánta gente va a usar la acera. Y lamentablemente en eso tampoco ha habido continuidad. Recientemente, el señor Blandón rescató el tema de la línea de construcción, que no es menos que usted construye, pero da la oportunidad de que en su propiedad se estacionen los autos que van a ir a su negocio o que van a ir a su edificio. Ya eso cambió y volvimos a la época en que no se construye en la calle porque Dios es grande. Entonces, este tema que le voy a plantear va más allá de su administración. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer como país para que haya continuidad? Porque una ciudad no se queda en un alcalde, es permanente. Va cambiando, va evolucionando, pero parece que la nuestra de alguna forma ha ido echando tristemente hacia atrás. Perfecto. Mira, déjame comenzar con la última pregunta de qué debemos hacer. Yo creo que la respuesta es la oportunidad que el ciudadano tiene con su voto. Elegir personas capacitadas para el cargo, personas con valores. No se puede estar eligiendo a alguien que tiene, por ejemplo, una empresa de algo que cuando llega la alcaldía va a terminar contratando, beneficiando a la misma persona o beneficiando a sus padrinos, beneficiando a sus donantes. Eso tiene que cambiar porque obviamente si llegan así mismo va a ser el gobierno. Por otra parte, el tema de la importancia de la cooperación interinstitucional. Aquí yo he podido notar cómo cada entidad anda por su lado como islas. Juntas comunales por un lado, alcaldía por otro, la autoridad de basura por otro, y a veces el haciendo gobierno lo mismo, central. A veces haciendo lo mismo y ninguno lo hace. Duplicidad de funciones. Sí, señor. Entonces, si no hay una coordinación, evidentemente que un plan de Estado va a ser mucho más difícil, va a ser todo un desafío. El tema de la corrupción se ha metido en todo, incluyendo dentro del ordenamiento territorial, los usos de suelo. Muchas veces hacen un cambio de uso de suelo simplemente para complacer al que hizo la llamada, porque el que hizo la llamada fue uno de los patrocinadores de campaña. Bueno, mucho se define en la respuesta, que es la elección. Entonces pienso que es importante hacer esa reflexión de a quiénes nosotros vamos a elegir, porque esto es un tema que va más allá de pavimentar una acera. O sea, aquí hay un tema de movilidad, un tema de articulación entre las vías neurálgicas del país. Hay un tema de transporte público que es deficiente y el que tenemos es insuficiente. Necesitamos más líneas de metro. Obviamente que ahí se necesita esa colaboración interinstitucional porque la alcaldía no tiene la capacidad para hacer las líneas de metro. Se necesita la cooperación del gobierno central. Se necesita, por ejemplo, más estacionamientos. Los estacionamientos, o sea... Pero pagando. Mira, tenemos que mejorar el transporte público. Mire, debe haber opciones para el contribuyente. Cuando tú vas a las grandes ciudades, los que hemos tenido la oportunidad de viajar, a ti te dice el Google Maps o el Waze que a tantos kilómetros está uno que es pagando y que quizás un par de kilómetros más está el parqueadero que es totalmente gratis. Esa opción no la tenemos los panameños, porque lo que es gratis es lo que está en la calle y que luego se forman los tranques cuando todas esas vías se congestionan. O sea, ¿cómo sería ese plan? Y otra cosita que le agregaría allí, la visibilidad. La ciudad de Panamá no es una ciudad amigable. Usted a veces no puede ni ver porque están las vallas. Entonces, ¿sabe? Está todo lleno como de letreros y no hay una buena visibilidad. El tema realmente del ruido del que se ha hablado muchísimo, pero que todavía sigue imperando. Todas esas cosas, señor diputado, contribuyen realmente a tener una ciudad más organizada. Sí, mira, uno de los retos que nosotros tenemos en nuestras ciudades contemporáneas es que han sido planificadas para los vehículos. Es decir, si nosotros hacemos una contabilidad del espacio público, ¿cuánto se destina a vehículos versus cuánto de ese espacio público puede ser utilizado para otras actividades, para caminar, para los emprendedores, plazoletas para hacer actividades culturales? Todo esto trae economía. Si nosotros utilizamos un espacio público en buen estado, lo utilizamos en conjunto con el sector privado, por ejemplo, para hacer conciertos masivos de actividades público-privadas, esto sería genial. Pero eso lleva algo clave que se llama la planificación. Y eso va también el tema de los estacionamientos que Susan pregunta. Si no hay una planificación,
si las reformas que se tienen que hacer en transporte público no caminan a la par de las iniciativas que se están haciendo, obviamente se va a encontrar un momento de choque. Entonces, ¿queremos estacionamiento? Sí. Hay que hacer paulatinamente reformas del transporte público también para que las personas tengan la opción de decir, tú sabes que de tal hora a tal hora yo agarro el transporte público porque funciona bien. Pero va paso a paso. Sí. Tiene que ir integrado, que es parte de lo que hace falta en Panamá. No, y también a veces el entendimiento de que las leyes pueden tener un espíritu y al final se convierten en otra cosa. Cuando se normó el tema del espacio de estacionamiento para que se convirtieran en negocio, el espíritu era que muchos de los lotes baldíos que había se transformaran en negocios. Lo que ocurrió es que la mayoría de los centros comerciales lo que hicieron fue convertir los estacionamientos que ya existían en negocios. Y a veces, mire, ahora en la época de Uber es más fácil moverse en Uber para ir de compras que irles a pagar el estacionamiento, porque lo han puesto a un precio, en algunos casos, que no llegan al cielo porque Dios es grande. Plazas chiquititas. Sí. Y antes la publicidad decía, con amplios estacionamientos, me acuerdo, porque era un atractivo. Ahora, pues, esa ley se utilizó con otro propósito. Tú mencionas algo, Hugo, lo que es el espacio ocioso. Sí. Hay que inventariar el espacio ocioso y hacerlo eficiente, sacarle provecho, y no solamente en el centro de la ciudad, tratar de ir también hacia la periferia. Es que esa iniciativa, Panamá Norte, Panamá Este. Esa iniciativa tenía ese propósito, pero al fin, bueno, se cambió en el camino. Pero yo quisiera cerrar, ya estamos pasados, con algo adicional. El municipio de Tierras Altas tomó una medida, desde mi punto de vista, osada, valiente. Muy buena. Porque ha dicho, oye, bien por el derecho a la protesta, todos tenemos derecho a la protesta, pero en este distrito se va a protestar bajo ciertos parámetros. No me puedes bloquear la vía, puedes incluso hacerlo parcialmente, pero no puedes bloquear y permanentemente el tráfico, mucho menos. Sentando una pauta, usted primero cómo ve la medida y si la ve con buenos ojos, la pondría en práctica en Panamá, porque ahí estamos abiertamente en el choque de dos derechos o de varios derechos versus uno. El de la protesta versus el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito. Una infinidad de derechos. Ellos han encontrado ese camino en la ciudad de Panamá, en el municipio de Panamá. ¿Cuál sería? Mira, Hugo, ahí sí necesitaría un poco más tiempo para darte una respuesta mejor reflexionada. Como ustedes han podido quizás ver en mis pronunciamientos, para mí las protestas deben ser pacíficas. Sin embargo, un cierre de una calle en un momento, ni Dios lo quiera, no sabe lo que podamos tener en el futuro. Entonces, yo creo que antes de tomar una posición a priori preferiría reflexionarlo todo, porque ahí confluyen una serie de derechos donde se interponen uno contra otros y sí sería menester revisarlo a profundidad. Usted tiene que regresar, porque ya el tiempo se acabó, porque me quedé con el tema de la asamblea. Entonces, de los retos precisamente de la asamblea, porque todavía usted es diputado, señor Brose. Así que le toca regresar, usted ahí coordina con nuestra espectacular productora Catherine Benítez. Con mucho gusto.